¿Cómo están, muchachos? Tema número 3 del curso de Geometría, ángulos. A ver, empezamos. Mira, dice lo siguiente. Un ángulo es aquella reunión de dos rayos no colineales con un mismo origen. Muchachos, empezamos por acá. Reunión de dos rayos. Tú me dirás, profe, ¿qué cosa es un rayo? Un rayo tiene más o menos esta forma, ¿de acuerdo? Aquí está. Esto de aquí es un rayito. Cuenta con su punto de origen. ¿De acuerdo? Chicos, te mencionan no colineales. Recordamos que en la parte de segmentos nosotros vimos que puntos colineales eran aquellos puntos que pertenecían a una recta, a una misma recta. En este caso, si te dicen que los rayos o dos rayos no son colineales, quieren decir que esos rayos no se van a ubicar en la misma recta. ¿De acuerdo? Chicos, mira, cuando tú tienes un rayito por acá y del mismo origen parte otro rayito, eso es lo que conforma esta gráfica, que viene a ser un ángulo. Como te mencioné, observamos por acá que tengo un rayito. ¿Qué rayito tengo por acá? Tengo un rayito OA. Y chicos, por acá también puedo observar que tengo, ¿qué cosa? Un rayito OB. Muchachos, al conformar estos dos rayitos que parten del mismo origen, se genera la gráfica que viene a ser un ángulo. Chicos, muy importante lo siguiente. Al tú tener esta gráfica, vas a ver que entre estos dos rayitos se genera una porción, ¿sí o no? Eso va a ser mi angulito, que normalmente se le coloca letras griegas como alfa, beta y demás. Chicos, pero ¿estás de acuerdo que entre ellos dos se genera un angulito y fuera también se puede generar otro? Por acá vamos a colocarle beta. Profe, quiere decir que puedo tener ángulos internos, como también puedo tener ángulos externos. Eso es correcto, muchachos. Pasemos a ver los elementos de este angulito. Mira, este origen que te mencioné hace un momento, cuando conformas la gráfica del angulito, lleva el nombre de vértice. Chicos, no te olvides. Este puntito de aquí, donde parten esos dos rayitos, se le denomina vértice. ¿De acuerdo? Chicos, otra cosita más. Una vez conformados los dos rayitos que parten del origen del vértice, a esto se le va a denominar lado. ¿Qué nombre va a recibir ese lado? El nombre de los puntitos que figura acá. Mira, ladito OA. También debe ser ladito OB. Listo. Muchachos, ¿cómo podemos denotar nosotros un ángulo? Hay diversas formas. Hay varios textos que lo denotan de diferentes maneras. La más conocida es esta. Mira, la notación es la siguiente. Si tú observas esto en tu enunciado del problema, se lee de la siguiente manera. Mira, esto se lee como ángulo, ángulo, las letritas A, O, B. ¿De acuerdo? Ángulo AOB. Muchachos, si es que delante de eso se encuentra una M, se lee de la siguiente manera. Mira, es medida del ángulo AOB. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar, por favor. Si está una M delante, medida del ángulo AOB. Chicos, te pregunto, ¿cuánto es la medida del ángulo AOB? Consideremos el ángulo interno, ¿sí? ¿Quién es el interno? Alfita. Por lo tanto, la medida de ese ángulo AB, ¿quién es? Alfita. Listo, ahí lo colocamos. Muchachos, pasemos con la clasificación de ángulos. Empecemos con ángulo agudo. ¿Qué característica tiene el ángulo agudo? Mira, dos rayitos, se genera mi ángulo. La característica del ángulo agudo es que ese angulito alfa va a estar entre dos valores, entre 0 y 90 graditos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, profe? ¿Que alfa puede ser 25? Sí, está entre 0 y 90. ¿Alfa puede ser 78? Sí, porque está entre 0 y 90. ¿Profe, alfa puede ser 90? No. Tiene que estar entre 0 y 90. ¿Profe, alfa puede ser 91? No. Tiene que estar entre 0 y 90. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar de eso. Pasemos ahora con ángulo recto, muchachos. Este ángulo recto tú lo vas a reconocer porque normalmente aparece como un cuadrito. En general aparece como un cuadrito. Chicos, quiere decir que solamente tomo un valor. Ese angulito beta tiene que ser igual a ese cuadradito que equivale a ¿cuánto? 90. No te vayas a olvidar. Cuadradito, 90 grados. ¿De acuerdo? Muchachos, ángulo obtuso. Si te das cuenta, está un poco más abiertito que el ángulo agudo, ¿sí o no? Muchachos, la característica de este ángulo obtuso es la siguiente. Que el valor de ese angulito teta va a oscilar entre los valores de 90 y 180. Vuelvo a recalcar lo siguiente. No puede ser 90, tampoco puede ser 180. Solo los valores que están entre ellos dos. 120 sí,
130, correcto. 179, también. 181, no. Pasa de 180. Profe, ¿puede ser 89? No. No puede ser 89. Tiene que ser mayor a 90. Si fuera 89, ¿qué angulito sería? Un ángulo agudo. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, muchachos, pasemos a la parte de tener en cuenta. De acuerdo a ese gráfico, observamos lo siguiente. Mira, observo 1, 2, 3 angulitos, ¿de acuerdo? Se cumple lo siguiente. Si es que este rayito se encuentra en la prolongación del de acá. Muchachos, ¿se cumple qué? Si tú observas alfa, beta y teta, dan media vuelta, ¿sí o no? ¿Se cumple qué? La suma de alfa más beta más teta tiene que ser igual a 180, ¿de acuerdo? No te olvides de eso. Media vuelta igual a 180. Pasamos por acá observando esa figurita también conocida como perígono. Te dice lo siguiente, mira, si tú observas por acá 1, 2, observo 3 angulitos. Si también observo, esos 3 angulitos dan una vuelta completa. ¿Se cumple qué? X más Y más Z, eso equivale a 360, ¿de acuerdo? Media vuelta, 180. Una vuelta completa, 360 grados. ¿De acuerdo, muchachos? Chicos, pasemos a bisectriz. ¿Qué cosa es una bisectriz? Dice, es el rayo que biseca el ángulo. Tú me dirás, profe, ¿qué significa biseca? Te explico por acá eso. Mira, esto es un angulito, ¿sí o no? Ángulo AOB. Profe, rayo que biseca. Mira, desde el vértice trazamos un rayito, ¿de acuerdo? Vamos a trazar ese rayito OP. De manera que, si este rayito P es bisectriz, va a bisecar al ángulo. Quiere decir, lo va a dividir en dos partes iguales. Quiere decir, si este angulito es alfa, este angulito también que tiene que ser alfa. Biseca, divide en dos partes iguales. Muchachos, entonces yo puedo definir acá lo siguiente, mira, que la medida del ángulo AOP, coloco por acá, medida del ángulo AOP, tiene que ser igual a ¿qué cosa? La medida del ángulo POB, igual a la medida del ángulo POB, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace una bisectriz. Pasemos por acá, muchachos. Tener en cuenta lo siguiente, ángulos opuestos por el vértice. Si tú por acá tienes lo siguiente, un rayito, en donde este rayito de acá se encuentra en su prolongación, análogamente con esos dos, se tiene que, si este angulito de aquí es X, y este angulito que está por acá es Y, se cumple que ese angulito X tiene que ser necesariamente igual a ese angulito Y. Por ejemplo, profe, tú me dirás, ¿y si por acá estuviera alfa, profe? ¿Y este angulito de aquí fuera beta? Se cumple lo mismo. Alfa tiene que ser igual a beta. Es más, hay problemitas en donde vas a hacer lo siguiente. Si este angulito de aquí es alfa, también puedes colocar que este angulito es alfa. Lo mismo por acá, lo mismo por acá. Si esto es X, eso también puede ser X, ¿sí o no? ¿De acuerdo, muchachos? No te olvides de eso. A ver, muchachos, pasemos a una aplicación de lo que acabamos de mencionar. Dice, calcular el valor de beta. Muchachos, de acuerdo a este gráfico, si yo observo 3 beta, 60. Son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí o no? Entonces puedo decir lo siguiente. De acuerdo a lo que te mencioné hace un ratito, 3 beta tiene que ser igual a 60 graditos. Eso lo puedo colocar en mi solución. Por ángulos opuestos por el vértice, 3 beta es igual a 60 graditos. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y por lo tanto, 60 entre 3, eso tiene que ser igual a 20. Beta es igual a 20. A ver, muchachos, pasemos a los problemitas de resolviendo en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. Mira, en la figura, dado los 3 angulitos que son consecutivos, suman 72 graditos. Determine el valor de X. Muchachos, 3 ángulos consecutivos y te dicen que la suma de ellos es 72. Colocamos entonces por acá en la solución que la suma de X más 2 veces X más 3 veces X tiene que ser igual a 72 graditos, ¿de acuerdo? X más 2X, 3X más 3X, eso es igual a 6X y esto igual a 72 graditos. Ese 6 que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí o no? Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 72 entre 6 y tu respuesta tiene que ser igual a 12 graditos, nada más. ¿De acuerdo, muchachos? Problemita número 2 dice lo siguiente. Dado el gráfico, determina, calcula el valor de X. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que observo 2 ángulos chiquititos y uno grandote, sí o no? Es más, ese ángulo grandote es la suma de esos 2 chiquitos. Coloco por acá X menos 30 más X
menos 20, eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al ángulo grandote que vale x. Muchachos, x positivo, x positivo. X más x, 2x. Menos 30 menos 20. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. 30 más 20, 50. Colocamos el mismo signo, menos 50. Y eso tiene que ser igual a x. Ese x pasa al otro lado con negativo. Te quedaría 2x menos x. 50 negativo pasa al otro lado con positivo. 2x menos x, eso me da x. Por lo tanto, simplemente bajo el 50 y tu respuesta tiene que ser igual a 50. ¿De acuerdo, muchachos? Miren por acá. Problemita número 3 dice lo siguiente. Determina el valor de x de acuerdo a este gráfico. ¿Estás viendo tú qué? Todos estos angulitos dan la vuelta completa, ¿sí o no? Y una vuelta completa te dije que equivalía a 360. Pueden colocar entonces por acá que x más 90 más 150, otra vez el cuadradito que vale más 90, eso tiene que ser igual a 360. X es la suma de ¿quién? 90 más 90, 180. 180 más 150, esto debe dar 330. Y le igualo todo eso a 360. X será igual, este 330 pasa restando, te quedaría 360 menos 330. Y al restarlo, el valor de X tiene que ser igual a 30 graditos. ¿Ya, muchachos? Problemita número 4. Mira, te dice, determina el valor de X. Si OD es bisectriz del ángulo COE. ¿Te acuerdas lo que hacía una bisectriz? Dividía el ángulo en dos partes iguales. Bisectriz OD es la bisectriz de ¿qué ángulo? COE. COE. Esta rayita es la bisectriz. Mira, esta rayita de acá es la bisectriz de este ángulo COE. ¿Te acuerdas que si partía esa bisectriz, dividía el ángulo en dos partes iguales? Quiere decir que estos dos angulitos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Si eso es 30, ¿eso también cuánto vale? 30. Muchachos, ahora quiero que observes. Mira, por acá va 40. Por acá sigue X. Por acá va 30 y por acá va 30. ¿Estás de acuerdo que ellos dan media vuelta, sí o no? ¿Y eso a cuánto equivale la suma? 180, correcto. Colocarás entonces por acá 40 más el valor de X más 30 graditos. Y a esto le sumo 30 graditos. Y todo eso tiene que ser igual a 180. Te queda por acá X. 40 más 30, 70. Más 30, eso tiene que ser 100. Y eso lo igualamos a 180. El valor de X tiene que ser igual. 100 pasa restando. Te quedaría 180 menos 100. Y al restar 180 menos 100, tu respuesta tiene que ser igual a 80 grados. A ver, chicos, para terminar, mira, últimos dos problemitas. En el problema 5 dice, determine el valor de X y OB es bisectriz del ángulo AOC. Ubicamos el ángulo AOC. AOC. Te dicen que OB es la bisectriz de ese angulito. Quiere decir entonces que este angulito de acá con este de acá tienen que ser iguales, ¿sí o no? Si eso vale X, necesariamente eso también ¿cuánto vale? X. Sigamos leyendo el enunciado. Dice, y el rayito OE es bisectriz del ángulo DOF. DOF. Te dicen que OE es bisectriz de ese ángulo. Entonces, quiere decir también que este angulito tiene que ser igual a este de acá. Entonces, si eso vale X más 10, ¿eso también cuánto debe valer? X más 10. Muchachos, ¿estás de acuerdo que todos esos angulitos dan la media vuelta, sí o no? La suma de todos ellos tiene que ser igual a 180. Coloco entonces por acá X sumado con X. ¿Sumado ahora con quién? Con 60. ¿A eso qué le sumo? X más 10, X más 10. X más 10 sumado con X más 10. Y todo eso debe resultar 180. Chicos, 1, 2, 3, 4. 4 veces X. 60 más 10, 70. Más 10, 80. Y todo es igualado a 180. Muchachos, este 80 pasa a restar. Te quedaría 4X es igual a 180 menos 80. 4X es igual a 180 menos 80. Eso resulta 100. El 4 pasa a dividir 100 entre 4. Eso tiene que ser 25 graditos. Muchachos, último problemita. Dice, problemita 6. Si el ángulo AOB es obtuso, calcula el mínimo valor entero. Muchachos, nos centramos acá. Mínimo valor entero. Si me hablan de un ángulo obtuso, recuerdo la parte de la teoría, ¿no? El angulito obtuso se encontraba, oscilaba entre dos valores. ¿Qué valores son? El de 90 grados
y 180, ¿sí o no? 90 y 180. Si no recuerdas, retrocede un poquito el video. Yo te espero, retrocede un poquito. Mira, si ese angulito es obtuso, estaba entre 90 y 180. Te decía, no puede ser 90, tampoco 180. Se encontraba entre ellos dos, 91, 100, 120, 179. Muchachos, a ti lo que te están pidiendo es determina el mínimo valor. Si tú observas este angulito beta, yo te pregunto, ¿el mínimo valor que puede tomar beta está más pegado a 90 o a 180? Tú me dirás, profe, está más pegado a 90. Correcto. Por lo tanto, vamos a tomar esta parte de la desigualdad. Colocamos por acá entonces, mira, 90 menos el ángulo. Ese es mi angulito, tendría que ser 90 por acá, menor que el angulito. ¿Quién es el angulito? 5x más 20. 5x más 20, listo. Una aclaración. Profe, me piden mínimo, pero si me pidieran máximo, ya. Máximo sería con eso, ¿sí? Tomaríamos esta parte de la desigualdad. Pero como me piden mínimo, decimos 90 es menor que este angulito. Chicos, este 20 pasa a restar, te quedaría 90 menos 20 y eso es menor a 5x. 90 menos 20, 70. Y esto es menor a 5x. 5 pasa a dividir. 70 entre 5, ¿cuánto sería? Igual a 14, menor que x. Muchachos, observamos por acá entonces. Mira, te dice 14 es menor que x. Chicos, o lo puedo leer así, x es mayor que 14. ¿Cuáles son los números enteros mayores que 14? 15, 16, 17, 18 y así sucesivamente, ¿sí o no? Obviamente va a tener un límite. Muchachos, yo te pregunto, ¿cuál es el mínimo valor? Correcto, eso tiene que ser 15. Por lo tanto, el mínimo valor que puede tomar x tiene que ser 15 graditos.